Estamos ahí, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Así que, hermanos míos amados, estad como firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú estás aquí, Señor, tú eres grande, maravilloso. Hemos gozado con tu presencia, Señor, en la alabanza, en la adoración, Señor. Y ahora queremos, Señor, sentir el mover tuyo también con la palabra, papito Dios. Ayúdanos que hoy sea tu palabra derramándose con poder sobre cada vida, Dios mío, y transformándonos, ayudándonos a ser cada día mejores, en el nombre de Jesús. Amén. He titulado el mensaje que el Señor me dio: firmes en todo tiempo. ¿Cómo? Firmes en todo tiempo. Y el deseo de Dios es que cada uno de nosotros como creyentes seamos firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. Y con frecuencia nosotros vemos el pueblo de Dios, que dentro del pueblo hay personas que no están firmes, personas que no están constantes, y como consecuencia de no estar firmes y constantes, no hay crecimiento, no avanzan, y muchas veces esas personas le echan la culpa al Señor. Pero el crecimiento depende también mucho de nosotros, que estemos como firmes, constantes en la obra del Señor. Entonces, no podemos seguir estancados. Necesitamos al Señor Jesucristo, porque estamos en los últimos tiempos y cada vez se pondrá más difícil la situación. Los tiempos no van a mejorar, antes van a estar más difíciles. Por eso tenemos que estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Qué es estar firme? Según un diccionario: estar sólido, estable, fijo, fuerte, que no se mueve, que no vacila, que no se deja dominar o abatir. Entonces voy a hablar de algunos puntos de estar firmes. Y lo primero que tenemos que estar firmes es en nuestra confianza en Dios. Si no estamos firmes, nosotros no podemos afrontar los desafíos de la vida. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para estar firmes con Él y en Él, para que pase lo que pase, vea lo que vea, usted y yo tengamos los ojos puestos en el Señor Jesucristo. ¿Qué hubiera sido o qué hubiera hecho Daniel si Daniel, el que está ahí en la Biblia, o que tiene un libro que se llama Daniel, no hubiera estado firme en Dios cuando él sale a un país pagano como lo era Babilonia, donde no había templo, donde no había nadie que lo animara a seguir al Señor? Porque muchas veces nosotros como cristianos queremos que alguien nos anime, ¿cierto? Queremos que alguien nos anime, que alguien esté allá, que alguien nos diga alguna cosa, que nos dé una palabra de aliento, pero a veces no hay quien nos dé aliento. Y Daniel estaba en un país llamado Babilonia, un país tremendo, un país donde había idolatría, donde el Dios no era el Dios de Israel, había muchos dioses. ¿Qué hubiera sido de él si no hubiera estado firme? Pero él desde el principio dijo que no se iba a contaminar con nada, ni siquiera con la comida. Así que él se paró, estuvo firme y decidió no contaminarse con lo que había en Babilonia. Tomó la decisión de que nada lo moviera y él mismo marcar la diferencia con la ayuda del Señor. Y quiero que nos vamos un momento para ir para Daniel, capítulo 6, Antiguo Testamento, que yo sé que usted si alguna vez se ha leído esta historia, que la registra la Biblia. Daniel capítulo 6, versículo 3. Voy a leer, ¿listo? ¿Están ahí? Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios debido a la gran destreza administrativa de Daniel. El rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces los demás administradores y otros funcionarios comenzaron a buscar alguna falta
en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno. ¿Pero qué? No encontraron nada que pudieran criticar o condenar. ¿Cómo era Daniel? Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron: ¡vive el rey Darío! Todos nosotros, administradores, autoridades, los altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado en el pozo de los leones. Paso al versículo 10. Sin embargo, cuando yo, Daniel, que se había firmado la ley, fue a su casa y ¿qué hizo? Fue a su casa y se arrodilló como costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hasta Jerusalén. Oraba ¿cuántas veces? 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Y fueron a contarle al rey Darío, quien buscó cómo revocar el edicto, pero era imposible. Versículo 16. Usted se sabe la historia. Lo metieron al foso de los leones, ¿cierto? Darío quería que no lo metieran porque respetaba y honraba a Daniel, porque tenía la presencia de Dios. Pero tiene que mandar la orden. Mire lo que dice el 16. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso, y el rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche ¿cómo? En ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al pozo de los leones. Y cuando llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Oh my God. Y Daniel contestó, ¿qué contestó? ¡Viva el rey! Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hiciesen daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó a que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. No fue en vano estar firme en el Señor. No fue en vano buscarlo. No es en vano buscarlo en la intimidad. No es en vano santificarnos para estar con Él. No es en vano cuando Él no se contaminó con nada. Dios no evitó, oiga pues lo que le voy a decir, Dios no evitó que lo arrojaran al pozo de los leones, pero selló la boca de los leones. Y muchas veces no va a evitar que pasen muchas cosas en tu vida, pero va a estar en medio del pozo que tú estés viviendo, en medio de la dificultad. Ahí va a estar el Señor, porque Él es fiel, porque Él es bueno. Utilizó con poder y exaltó su nombre. Bendito sea Dios. Y no solo se quedó ahí Daniel, fue nombrado con más eminencia. Y si nos ponemos a hablar de muchos casos, hay más casos. Ahí mismo en Daniel usted ve a Sadrach, Mesach y Abednego, que tampoco quisieron adorar a otro Dios que no fuera el Dios que ellos tenían.
y prefirieron que los echaran al horno de fuego. Y el Señor tampoco evitó que fueran al horno de fuego, pero dice la palabra que cuando estaban los tres, alguien vio que había uno más y que se paseaba con ellos, y era la presencia del Señor. Que aunque andemos, estemos en el horno de fuego, allí está el Señor cuando nosotros invocamos su nombre y cuando estamos firmes en él. Aleluya. Firmes en el Señor. Dios no evitó que los metieran a ese fuego, pero estuvo con ellos para librarlos de la muerte. No está evitando de pronto muchas cosas que te están pasando, pero está contigo. Está contigo. El Salmo 125, versículo 1 dice: y los que confiaron en el Señor son como el monte de Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Hermanos, que nada nos mueva, que estemos firmes en el Señor. Hay cosas que usted va a ver, que va a sentir, pero cuando usted está firme en el Señor, usted va a estar ahí pegado del Señor, esperando que Dios haga algo. Y cuando venga la tentación, si usted está firme, usted no va a ceder a la tentación. Si vienen problemas, usted no se va a desestabilizar, porque va a estar firme en el Señor. Firme, firme en el Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Voy a leer en dos versiones, en una nueva traducción viviente y en una PDT. Hebreos 3:14. 3:14. Dice: pues si somos fieles, ¿hasta dónde? Hasta el fin. No es como empezamos, es como terminamos. Si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo. Y mire el mismo versículo en una PDT, una palabra de Dios para todos. Hemos llegado a ser compañeros de Cristo, pero tenemos que seguir confiados y seguros como al principio. ¿Cuántos están confiados? ¿Cuántos están seguros? A pesar de lo que usted está viviendo, dígale: Señor, voy a estar firme. Y si me falta firmeza, póngamela usted, Señor. Afirme mis pies, Señor, para que no resbale. ¿Tenemos una fe firme o inestable? Porque Jesús le hizo una advertencia a todos los discípulos, pero se refirió especialmente a Pedro, a Simón Pedro. Y en Lucas capítulo 22, versículo 31, el Señor le dice así. Lucas 22, 31. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera ¿qué? Trigo. Pero yo he rogado por ti para que Satanás no te sacuda, para que no tengas problemas, para que tú no sufras. ¿Qué dice ahí en su Biblia? Pero yo he rogado por ti para que no te falte ¿qué? La fe. La fe, hermanos. Y que cuando tú hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. ¿Qué es zarandear? Zarandear es agarrar con violencia o desestabilizar. Cuando usted lo zarandea, lo coge de los hombros para desestabilizarlo. De ahí se zarandea. Entonces Jesús está interesado en que nuestra fe sea firme en medio de los problemas, en medio de la escasez, en medio del luto, en medio de la enfermedad, en medio del cansancio, en medio del desierto, en medio del desaliento, en medio de todos los problemas y las dificultades que nosotros tengamos. Vamos a tener batallas, pero sin batallas no hay victoria. Si usted no sale a pelear, no va a obtener la victoria. Y muchos se han quedado estáticos con el problema, no hacen nada. Hay que pelear, hermano, y no pelear
Leo a favor de ustedes. Fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Miren lo que se les dice. Es necesario pasar, ¿por qué dice su Biblia? Por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decía. Por muchas, no por pocas. Entonces los apóstoles estaban exhortando porque los estaban engañando para que ellos no creyeran que las cosas eran tan fáciles. Las cosas no son fáciles, hermano. Es más, usted se casa ilusionado, enamorado, tragado. Y dígame si el matrimonio es fácil por mucho amor que usted tenga. No es fácil. Por muy hermosos que sean sus hijos, por muy especiales. Llega el momento que cuántos hijos nos han hecho llorar y son hermosos, pero hemos recibido, ¿cierto? Cosas tremendas. Entonces no es fácil. Y es necesario pasar por muchas dificultades. Y ahora en este tiempo están predicando un cristianismo barato, que no cuesta. Ya usted es salvo, usted ya no se preocupe de nada. Como quien dice, viva como quiera, que de todas maneras usted es salvo. No podemos vivir como queramos. Debemos de pedir al Señor, ayúdame a tener una fe firme en medio de la prueba, que yo no reniegue, que yo no dude, que yo no me compare con otros cristianos o menos con gente que no tiene del Señor. Y decirle al Señor, Señor, si usted no va a mover esa montaña, deme fuerzas y valor para atravesar esa montaña en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, también tenemos que estar firmes contra el enemigo. Efesios capítulo 6, versículo 10. Va a leer en una Reina Valera contemporánea. Usted se lo sabe de memoria. Dice, por lo demás, hermanos míos, manténganse como firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Aquí está hablando de una guerra. Hay un mundo espiritual que no podemos desconocer, que usted y yo no podemos ignorar. Y el diablo no le va a salir con cachos y con cola y con pezuña. El diablo le va a salir como un ángel de luz para confundirlo. Porque si usted vio un monstruo, usted sale huyendo. ¿Cierto? Claro, uno si ve un demonio bien feo, uno sale corriendo. Pero él no se presenta así, hermanos. Nuestro enemigo vino a matar, hurtar y destruir, pero nuestro Señor Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia, hermano, vida eterna. Nosotros los creyentes tenemos un enemigo que nos juega a ser malo, así que usted no juegue a ser creyente. No juegue a ser creyente, porque Él no está jugando. Él no está jugando. El enemigo quiere destruir los matrimonios, quiere destruir las familias, quiere destruir los hijos, quiere
Ayúdame a tener el tiempo para arrepentirme, y el tiempo de arrepentirse es hoy. Si oyes hoy su voz, lo que puse esta semana, no endurezcas su corazón. Si hoy estás escuchando la voz del Señor a través de la palabra, no endurezcas tu corazón y arrepiéntete. Arrepiéntete. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Voy a leer en una nueva traducción viviente para los que tienen su Biblia. Segunda carta a los Corintios 2:11. 2:11. Dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. ¿Usted ya conoce las maquinaciones del diablo? Espero que sí. Si usted no lee la Biblia, no va a conocer que él es un engañador. Él es un engañador que se viste como ángel de luz. Según un diccionario, maquinación significa acechanza oculta para hacer el mal. Y mientras la iglesia duerme, porque la iglesia de hoy sigue durmiendo, el diablo está maquinando, poniendo trampas, cómo atrapar a tus hijos, cómo hacerte desmayar, cómo hacerte claudicar, cómo meterte en un desierto y que tú no sientas cómo vas a salir del desierto. En 1 de Pedro 5:8 usted conoce este texto que le voy a dar. Voy a leer el 8 y el 9. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y dice el 9: manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también pasamos por el mismo sufrimiento. El diablo quiere, escúcheme bien, que usted y yo nos sintamos víctimas, que usted es el único que tiene problemas, que usted busca del Señor y que todo le va mal. No, hay acechanzas del diablo en todas partes y el enemigo quiere que nosotros retrocedamos. Entonces con más ahínco nos manda las cosas. Y usted no es el único que está sufriendo. Usted no es el único que está en luto. Usted no es el único que está pasando por escasez. Usted no es el único. Hay muchos hermanos en Cristo que están pasando por las mismas dificultades, pero dicen las Escrituras que tengamos la fe en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Refugiándonos en Él, busquemos a Dios en la intimidad, en la soledad. Le voy a decir, a veces el Señor no permite que nadie esté a su lado en el momento de la prueba. No permite. No está el líder, no está el pastor, no hay papá, no hay mamá, no hay hijos. Y a usted le toca lidiar con eso solo con el Espíritu Santo. Y como no tenemos al Espíritu Santo en tan alta estima, no lo vemos como Dios, entonces pensamos que estamos solos. Y Dios permite en su gloria, en su poder, que no nos podamos refugiar ni en el líder ni en el pastor, sino que quita todo, hermanos, para que nosotros en la intimidad, en la soledad, nos arrepintamos, para que recapacitemos y podamos nuevamente poner la mirada en Dios. Y no es que la iglesia nos sirva, no es que el pastor nos sirva, no es que el líder nos sirva, no es que la mamá nos sirva, ni el hijo nos sirva. Y son creyentes a verlo. El Señor quita a veces todo para que usted deje de tener la mirada en este mundo y en la gente de este mundo y empiece a mirarlo a Él, que Él es el Salvador, Él es el Señor y solamente en Él tenemos vida eterna. Denle un aplauso al Todopoderoso. Dice ahí en Efesios capítulo 6, versículo 13. Por esa razón, vístanse con toda la armadura de Dios. Así soportarán con firmeza cuando llegue el ataque de Satanás. Y después de haber luchado, ¿sabe qué dice? Mucho.
aquí le dice poquito, después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. Pero cuando tenemos fuerza, la armadura de Dios, la fe, la palabra, el aprecio del evangelio, estamos ceñidos con la verdad. Ahí vamos a pasar por muchas luchas, pero vamos a poder resistir en el nombre de Jesús. También tenemos que estar firmes en la libertad. Gálatas, vámonos para Gálatas capítulo 1. Recuerde que uno no viene sin Biblia a la iglesia, a menos que no pueda leerla. Usted tiene que ver si lo que le predico es verdad, ¿cierto? Gálatas capítulo 5, versículo 1, voy a leer en una Reina Valera contemporánea. ¿Cómo empieza? Manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. La Biblia, la palabra de Dios registra que nosotros estábamos atados. Antes de venir al Señor, nosotros estábamos atados al mundo. Nuestra condición era de esclavitud y éramos esclavos del pecado, pero conocimos al que es el camino, la verdad, la vida, y fuimos libres por la gracia de nuestro Señor. Y ahora que estamos libres, nosotros debemos estar firmes en esa libertad y no dejarnos esclavizar de lo que teníamos antes. Es decir, en términos coloquiales, no dé papaya. No se confíe. No se confíe. Yo ya no voy a hacer, no se confíe. Si usted está bajito en oración, bajito de ánimo, no se meta a la candela, porque se quema. ¿O no? Yo sé que el Señor va conmigo. Si Él va conmigo, si usted está ahí firme. Pero si no, y usted se va a frecuentar los lugares donde estaba antes, Dios mío, que Dios nos ayude. Me gustaría que todos nos fuéramos a un texto que es muy especial, y todos nos vamos para segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20, y vamos a leer el 20 y el 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20 y 21. Los que tienen su Biblia, voy a leer en una PDT, que me encantó esta versión. ¿Ya estamos ahí? Listo. Ellos escaparon del mal que hay en el mundo cuando conocieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero si son atrapados y dominados nuevamente por ese mal, ¿cómo terminarán? Terminarán peor que al principio. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido nunca el camino recto que haberlo conocido y luego apartarse de las santas enseñanzas que recibieron. ¿Ha visto usted gente que se aparta del Señor? Hasta nosotros mismos. Yo me llegué a descarriar varias veces. Y el postrer estado, ¿cómo es? Peor que el primero. Entonces Dios nos dio libertad y necesitamos conservar esa libertad. Los seres humanos tenemos debilidades, por eso tenemos que estar firmes, pegados del Señor, anhelando la llenura del Espíritu Santo. Jesús nos dijo: yo no los voy a dejar solos. Yo los dejaré ¿con quién? Con el Consolador, el Espíritu Santo. Porque habla hecho de los apóstoles de llenura y llenura si nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Porque nosotros a veces nos vaciamos y nos vaciamos y a veces estamos como con un carro cuando tiene la gasolina y empieza a picar empieza a encenderse la luz. Que uno está con gasolina, ¿cómo es que se llama? De reserva. Eso no es crítico, uno está con gasolina de reserva. En un pueblo bien lejos, donde no hay una gasolinera. Uno que está esperando que en cualquier momento uno se quede parado. Mucho cuidado.
Por eso necesitamos llenarnos del Espíritu. Por eso usted no puede comer carreta. Y cuando usted está peor, en el peor de los tiempos, pasando por la necesidad más grande, usted con mayor razón tiene que venir a la iglesia, así no tenga ganas de levantar las manos. Porque usted no sabe lo que puede hacer Dios con una alabanza. Usted no sabe Dios qué va a hacer con la palabra. Y usted se puede llenar ese día, esa mañana. Y lo que el diablo quiere es que usted se entretenga y no vaya a la iglesia. Y hay muchos en este momento entretenidos en la casa. Nosotros también teníamos que hacer, tenemos que hacer. Nosotros no somos desocupados. Pero preferimos darle el primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Algo Él hace. Algo está haciendo en este momento en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Porque la palabra no llega vacía. Dios es bueno y santo. También tenemos que estar firmes en la palabra. Vivimos en un tiempo peligroso y nos tocó los últimos tiempos antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y vámonos para la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Me dicen cuando estén ahí, amores. Sé que hay gente que está en su casa porque está enferma. Algo la salvedad para los que nos están escuchando por estas redes sociales. Segunda Timoteo 4:3. Pero llegarán tiempos en que la gente que no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta y solo buscarán que rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias como falsas. ¿Está conmigo ahí en 2 Timoteo? Ok. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Porque hay iglesias, predicadores, líderes que solo hablan de bendición, de pacto, de autoridad delegada, de que somos reyes y sacerdotes, de arrebatar, de pisotear, que la autoridad en la tierra depende de ti, que tú eres un Dios, que fuimos creados para heredar bendición. Y muchas veces descontextualizan la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, porque eso es lo que la gente quiere oír. Eso es lo que a veces queremos oír. Cuando estamos desanimados queremos que nos anime, no que nos dé palo. Y resulta que la palabra que necesitábamos no era esa de animación, era de confrontación. Esa es la que nos va a levantar. Entonces tenemos que tener cuidado, usted y yo. Porque donde no se hable del pecado, donde no se hable que hay una condenación para que no se arrepiente de los pecados, tenemos que tener mucho ojo. Para los que no predican que no va a haber un juicio, que no hay ni cielo ni en infierno, que Jesucristo no va a entrar, que no habla nada de santidad. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque sin santidad, no a veces va de visita porque a veces le dicen, y uno de farandulero, vamos para tal y tal iglesia que allá no hacen sino profetizar y le dicen todo y esa mujer pone la mano y punto, el mundo de cara. Entonces de farandulero nos vamos porque estamos pasando una crisis y queremos que allá, cuando llegamos allá todo parece muy bien mientras está ministrando, pero cuando empezamos a ver que no hay palabra de Dios, oh my God. Cuando empezamos a ver que habla más de la persona que la palabra de Dios, nosotros que ya conocemos palabra, porque usted aquí ha recibido palabra, usted se da cuenta, hoy yo estoy en el lugar equivocado y tenemos que pellizcarle el pan. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Él dejó de ofender con la verdad, engañando mentiras que solo conducen a la muerte. Hay caminos que parecen espaciosos, pero conducen a la muerte. Conducen a la muerte. Segunda de Juan 1:9. Ay, ¿por qué tantos textos? Porque tengo que
apoyar lo que estoy diciendo con las escrituras. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Me dice cuándo? Los que tienen esa Biblia, Nueva Traducción Viviente. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo, ay Dios mío, ¿qué dice ahí? No tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza, si tiene al Padre y al Hijo. Ojo que usted ve gente en las redes sociales descarriada, de mendigos, ingiriendo vicios y todo, y hablando de Dios. Ay, el Señor, ¿cómo usa ese hombre? No se equivoque. ¿Cómo más fácil le van a recibir a una persona que está donde está? Que abrir las escrituras y usted ve lo que Dios le quiere decir. Un día estuvieron, pero en este momento están descarriados. Y oramos para todas las personas que están descarriadas, que puedan volver, porque algún día yo me descarrié. Yo creo que aquí hay más de uno que se descarrió, y por la misericordia y gracia a Dios estamos aquí adorando y bendiciendo al Señor y diciéndole: Señor, gracias Dios mío por todo lo que usted ha hecho en mi vida. Versículo 10. Si alguien nos visita y nos lleva esta enseñanza, no lo reciben en casa ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Examine toda enseñanza. Traiga la Biblia. Mire si la palabra que predica el pastor Marlene y otros líderes es verdad. Porque hay cosas que suenan maravillosas, pero no son verdad. Examinemos. También tenemos que estar firmes en la oración, orando. Se necesitan hombres y mujeres clamando por los hogares, clamando por la niñez, clamando por la juventud, clamando por nuestro país, clamando por los gobernantes. Nos quejamos, pero hay que orar. Usted se queja de su hija, usted se queja de su hijo, pues empiece a orar y arrebátese a las tinieblas. Porque con la cantaleta no vamos a hacer absolutamente nada. Tenemos oración de lunes a viernes. ¿A qué horas? 5:30 de la mañana, de 5:30 a 6. No tiene que venir acá a la iglesia. En otra época, les tocó la época que a las 5 hacíamos el matutino y veníamos hasta la iglesia. Sí, mamá, ya le tocó, ¿cierto? 5 de la mañana, nos íbamos a la iglesia de allí a orar. Y sin embargo tenemos, por mí, que usted está en su casa y ni así se mete en la iglesia. Debería de haber más de 100 personas conectadas, porque tenemos, por la misericordia de Dios, 2 sedes. Y si a veces hay 43, eso es avivamiento. Mateo 26:41. Leo a favor de ustedes. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está como dispuesto, pero la carne es débil. Vea, su espíritu está dispuesto a orar día y noche. Tanto así que usted se despierta. ¿Ya? Y como la carne es débil, usted no ora cuando despierta a medianoche, que a las 3 de la mañana. Ay, son las 3 y si yo me levanto a las 3 hasta ahora, la hora del demonio, yo no voy a hablar. Pronto me da un diablo por allá. Primero los Corintios, capítulo 10, versículo 12, voy a leer a favor de ustedes. Si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. No, es que yo oro, yo ayuno, yo diezmo, no, es que no me hace falta igual a la gente de atrás. Ten cuidado. Estamos hablando de la oración. La oración nos ofrece la oportunidad de hablar con Dios, de darle gracias a Dios por sus bendiciones, de pedirle protección al Señor, de pedirle cuidado, de decirle a Dios que camine con nosotros, de pedirle perdón cuando nosotros fallamos.
Dice las Escrituras, pues el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. En el Salmo 62:8 dice: confíen siempre en Dios, cuéntenle sus problemas, Dios es nuestro refugio. Oh Santo. Y termino con el mismo texto que empecé. Así que, hermanos míos amados, están firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo tenemos que estar? Firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor, siempre, siempre sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. A usted no lo vio ni la pastora ni el pastor, no vieron que usted en el bus estaba predicando la palabra, no vieron la ofrenda que usted dio porque usted no la marcó, pero el que está arriba sí. ¿Ah? Y todo lo que hagamos para el Señor, todo va a recibir recompensa, bendición. No se preocupe si a usted no lo valoran. No lo valoran en su hogar, en su casa. No lo valoran como líder, como persona. No lo valoran nadie, porque a veces nos sentimos poco valorados hasta en la misma casa. Pero cuando se hace las cosas para honrar a Dios, para servirle a Dios, y todo lo hace para el Señor, no se preocupe que usted tendrá su recompensa. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude. Santo, te adoramos, te bendecimos, te honramos en esta mañana, Señor. Tú has sido bueno siempre con nosotros. Tú has sido maravilloso, papi. Y aquí estamos, Señor, por pura misericordia, por pura gracia, Señor. Porque nosotros no nos acercamos a ti, Señor. Tú fuiste el que te acercaste a nosotros y nos trajiste, Señor, a tu redil con lazos de amor y de misericordia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar firmes, a estar constantes, Señor, a crecer cada día en la obra tuya, papito Dios. Ayúdanos, Señor, a estar firmes, Señor, en la confianza en ti, Dios mío. Ayúdame, dígale a Dios, ayúdame, Señor, a estar firme, Dios mío, ante las acechanzas del enemigo, Dios mío. Tú has sido bueno, maravilloso. Te pido que pueda estar firme en la palabra tuya, Señor. Que pueda estar firme en la oración, Dios mío. Tú has sido bueno, maravilloso con nosotros. Te pedimos de tu presencia en esta mañana, Señor. Si usted siente que se ha debilitado, si usted siente que ha retrocedido, si usted siente que no tiene fuerzas para seguir luchando, hoy en la mañana para que usted se ponga delante de Dios. Si usted siente que nadie le ha ayudado, que nadie le ha colaborado, que hoy vino por la última, preséntese delante del Señor. Si usted está aquí en su casa, amedrentado, fatigado, si usted se siente sin esperanzas, hoy en la mañana para que usted levante las manos delante del Dios Todopoderoso y le diga: Señor, ayúdame a firmarme en tus caminos, ayúdame a consagrarme, Señor, ayúdame a no tener la mirada en la gente, Señor, en lo que pasa o en lo que no me pasa a mí, Señor, que yo pueda tener la confianza, la seguridad, Señor, de que tú no me
mío. Creo que estaba convencido de que tú estabas allí, Señor, y que nosotros estemos convencidos de que tú estás en todos los momentos de nuestra vida, Señor. Aunque la tierra se estremezca, aunque la tierra sea conmovida, Señor, que yo sepa, Señor, tenga la certeza de que tú estás ahí conmigo, Dios mío. Si usted no ha sido firme, si usted se ha dejado mover por las emociones, si usted se ha dejado mover por tantas cosas, dígale: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. No quiero ser tan sensible a mis propias emociones, Señor. No quiero dejarme guiar, Señor, por mis sentimientos, porque mis sentimientos a veces no están alineados con tu palabra, Señor. Ayúdame, Espíritu de Dios. Levántanos como pueblo, Dios mío. Que nosotros no ignoremos las maquinaciones de Satanás, que nosotros no ignoremos las cosas que Él ha planeado para nosotros, Señor. Pero que recordemos, Señor, tu palabra, Dios mío. Que podamos coger textos bíblicos y caminar en tu palabra, Señor. Porque tu palabra es una lámpara a mis pies, Dios mío. Tu palabra es una lumbrera en mi caminar. Y te pedimos, Señor, que podamos batallar y pelear con las escrituras, Dios mío. Ayúdame, Señor. Dígale: Señor, necesito de tu ayuda. Necesito estar firme, Señor. Y no he estado firme, pero a partir de este momento, Señor, quiero consagrarme. Quiero estar metido contigo, Señor. Quiero afirmarme en la oración. Yo no sé en qué está firme usted y en qué no, pero si tiene áreas de las que ahorita nombramos que usted no está firme, dígale: Señor, necesito afirmarme en la palabra, o necesito afirmarme en la confianza, o necesito afirmarme, Señor, para poder hacer esa guerra espiritual, para poder, Señor, batallar contra toda acechanza del enemigo. Dios mío, tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra, la que nos alimenta, tu palabra, Señor. Ayúdanos a estar pegados de ti, Dios mío. Padre, ponemos los problemas, las dificultades delante de tu presencia. Póngale ese problema, póngale esa adversidad, póngale esa prueba, póngale esa tentación al Señor y dígale: Señor, hoy pongo todo delante de ti, Señor. Pero sobre todo, papi, hoy me afirmo en tu palabra, me afirmo en tus caminos, Señor. Y nada ni nadie me podrá separar, Señor, de ti. Yo te pido que nos ayudes, que nos bendigas, que bendigas a cada persona que está aquí, cada familia, Señor. Que bendigas a nuestros hijos, a toda nuestra parentela, a nuestro cónyuge, Señor. Que empecemos a tener vidas diferentes, Dios mío, donde esperemos, Señor, tus respuestas, donde estemos firmes a pesar del huracán, a pesar de la tempestad, a pesar de la enfermedad. Dígale: Señor, estoy enfermo. Dígale lo que usted tiene, no ignore lo que tiene. Pablo le dice a Timoteo: estás enfermo, entonces haz esto. Él no dijo: mentira, reprenda esa enfermedad. Le dijo: estás enfermo y haz eso. Así que el problema, la dificultad que usted tiene, le va a decir: Señor, tengo esta dificultad, pero estoy firme en ti, firme en tus caminos, firmes en tus estatutos, firmes en tus leyes, Señor. Y tú me ayudarás, tú me levantarás, tú me protegerás, Señor. Tú harás vallado alrededor de mí, porque yo estoy firme, Señor, firme. Y aunque te tenga que tirar en un pozo, aunque te tenga que meter en el fuego, ahí va a estar el Señor. En la dificultad donde estés, si estás con el Señor, pegadito del Señor, no vas a estar sola, no vas a estar solo. Él va a estar ahí y te dará aliento para continuar. Te dará aliento. Cuando dice que Sadrach, Mesach y Abednego lo sacaron de ese horno de fuego, dicen que estaban totalmente ilesos, que no olían ni siquiera a humo. Y lo que significa eso es que por muchas cosas que vivamos, por muchas cosas que pasemos, cuando el Señor está ahí rodeándonos, estamos pegados del Señor, nada va a ser mella en nosotros. Nada. Porque vamos a estar intactos, nuestra fe va a estar intacta. Nuestra fe va a estar intacta y nosotros
perseveraremos en el nombre de Jesús. Y usted le puede decir al Señor: hoy no veo nada, hoy no veo nada, no estoy viendo el milagro, no estoy viendo nada, Señor, no he tenido respuestas, pero hoy entiendo, Señor, que yo tengo que estar firme en medio de este tiempo para ver tu gloria, firmes para ver la gloria del Señor. Usted no se va a desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Porque muchos en la espera se desvían, muchos en la espera no están esperando la respuesta del Señor y toman cualquier cosa por respuesta. Pero cuando estamos pegados del Señor, el Señor nos confirmará y nos establecerá y nos afirmará. Oh, Señor, te entronamos, te bendecimos, te exaltamos. A ver, adórelo, Señor, te adoramos, Padre, te bendecimos, Señor. Tú has sido bueno, tú has sido bueno, aunque el enemigo le diga que el Señor no ha estado allí, aunque el enemigo le diga: con otros ha hecho milagros y con vos no. No importa lo que te diga el enemigo, lo que importa es lo que dice el Señor, que dice que estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de los tiempos. Eso es lo que me importa, Señor, y yo me voy a afirmar porque tú estás dispuesto a estar conmigo. El Señor está dispuesto a estar contigo, pero tú eres el que no ha estado dispuesto a estar ahí con el Señor. Deja de culpar al Señor cuando el Señor siempre ha tenido sus brazos abiertos para que tú vayas y estés con Él. Oh, ¿qué tal si levantamos las manos? Los que están sentados se levantan. Usted que está en su casa empieza a adorar al Señor. Empezamos a exaltar su nombre. Te adoramos, te bendecimos, te honramos. Señor, tú has sido bueno. Yo he sido el que no he sido bueno. Señor, tú has sido fiel. Yo he sido la que no he sido fiel, Señor. Señor, tú has sido bondadoso, Dios mío. Tú has sido misericordioso. Tú has sido grande, Dios mío. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Te exaltamos, glorioso Rey, Salvador eterno. Santo, 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 Dios todopoderoso. El mismo Señor que le tapó la boca a esos leones, el mismo Señor que estuvo allá en ese horno de fuego, es el que está en nuestras vidas. El Dios santo, el Dios bueno, el Dios puro, el Dios misericordioso, que aunque estemos por ahí haciendo lo que no es, si nosotros nos humillamos, si nosotros nos arrepentimos, alcanzaremos la misericordia y la gracia del Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Dios mío. Ayúdame. Ayúdanos, Señor, como iglesia a estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, porque nuestro trabajo nunca será en vano. Amén. Denle un aplauso al Señor. Sellamos esta palabra con la unción del Espíritu Santo y no le permitimos al enemigo que nos arrebate, nos robe esta palabra que hoy ha sido sembrada en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Ha traspasado, Señor, nuestro entendimiento y ha ido hasta la médula, Señor, hasta los huesos, hasta los tuétanos, y ha discernido las intenciones de nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu de Dios, por estar en medio de nosotros, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Y recuerde que en Cristo Jesús siempre hay un nuevo horizonte de bendiciones.